Hola navegantes, hoy vamos a enseñaros los textiles del Sircana, lo que vendría a ser la ropa de hogar. En particular, os enseñaremos las soluciones que hemos adoptado para las sábanas, los visillos y mosquiteras, la tapicería, las toallas de baño y algunos detallitos más. Empezamos por las sábanas. Hacer la cama en un barco es lo más desagradable del mundo, porque las literas tienen unas formas muy raras y además solo puedes acceder desde un lado. Así que el proceso habitual de hacer las sábanas es algo tan rollo como esto. Como veis, un rollo. Y encima es imposible que no queden arrugas y en cuanto te revuelcas 3 veces por la litera, se deshace la cama por completo. Así que decidimos hacer unas sábanas bajeras a medida. Partimos de unas bajeras de Ikea que la tela no está mal y que no son ajustables, son de las rectas. Y a partir de ahí, a base de medir y ajustar y tirando de máquina de coser, hicimos las fundas a medida. Guardamos las sábanas en estas fundas estancas, para que se mantengan libres de humedad y encima huelan a limpio. Cada sábana está bordada con una letra de la A a la F, porque solo hay 2 colchonetas iguales de las 6 del barco, con lo cual son totalmente a medida. Y en una de las esquinas le ponemos una cremallera para que sean más fáciles de meter. Y además de las cremalleras, le ponemos esta goma para tensarla pues todavía más. Y mirad qué maravilla, tensa como un tambor y esto no se mueve ni se deshace por muchas vueltas que des. Y sobre esto llevamos simplemente unos sacos de Decathlon, de los rectangulares, que como se pueden abrir por completo, los utilizamos como saco de dormir en invierno o simplemente como edredón pues más cerca de verano, porque en pleno verano de julio y agosto no hace falta nada. Otra de las cosas algo originales que hicimos fueron los visillos de las escotillas y portillos. Portillo, dícese de la abertura practicable y estanca que se encuentra en el casco de la embarcación para dar luz y ventilación. El Sircana llevaba unos visillos de una tela beige que la verdad es que estaba bastante roñosa. Y encima faltaban 2. Los lavamos como pudimos, hasta con lejía, y buscamos una tela lo más parecida posible para hacer los 2 que faltaban, pero aquello no había forma de que no pareciera una cosa vieja y sucia. Así que decidimos hacer los nuevos a partir de un Store de Ikea. El Store mide 1 metro por 1,90 y cuesta 7 euros. Más low cost imposible, y encima es totalmente opaco y plegado no ocupa nada. Simplemente cortando piezas a la medida, doblando los extremos con cinta doble cara de la de pegar moquetas y pegándoles ganchos de cortina con tiras del propio material y cinta doble cara. Quedaron así de bien. Los clips para engancharlos son de Amazon y las bridas para sujetar los recogidos están hechas con un retal de vinilo que nos dio Toldomar, el que nos hizo la capota y el bimini. Estas son las bridas de vinilo para sujetar los plegados y simplemente lo desplegamos y con estos clips, mirad qué maravilla, totalmente opacos. Y hombre, si algún día se estropean un poco, pues se vuelven a hacer, porque es que cuestan materialmente 4 duros. Otro problema fueron las escotillas. Llevaban un sobremarco original de Leomar, que la verdad es que estaba muy bien. La idea era que en un sentido se desplegaba una tela opaca y en el otro sentido se desplegaba una mosquitera. Pero todas las telas estaban rotas, y lo que era el marco en sí estaba amarillento del sol y roto por muchos sitios. Estuvimos buscando el repuesto original, pero estaba descatalogado y en cualquier caso costaba una fortuna. Así que lo que hicimos fue, con el mismo material que los visillos,
Y utilizando estos perfiles del Leroy Merlin, que también son baratísimos, y con eso fabricamos estas cortinas. Les pusimos este hilo de pescar para que no se descuelguen por su propio peso, y aquí dentro llevan unos imanes, que lo que hicimos fue unas piezas con la impresora 3D con unos imanes dentro que entraban justo en lo que era el anclaje del sobremarco ese original. Y esto con los imanes se pone así, y con esto ya tienes la cortina opaca. Y fijaros que cuando la quitas plegado no ocupa nada. Y con los mismos perfiles del Leroy Merlin y con tela de mosquitera hicimos estas mosquiteras. Y con eso podemos abrir la escotilla sin que entren demasiados bichos. Y por supuesto, como son imanes, pues si quieres las puedes poner una encima de la otra. Otra de las cosas que estaban muy viejas y roñosas era la tapicería. Lo intentamos limpiar con todo tipo de productos, e incluso llevamos alguna funda a la tintorería a ver si allí conseguían dejarla bien, pero no había forma de quitarle ese aspecto de gastado. Así que al final nos animamos a llevarlo a un tapicero y tapizarlo todo de nuevo. Huimos de las tapicerías náuticas, que eso hubiera sido una fortuna, y encontramos un tapicero de barrio que con piel sintética, lo que viene siendo el Sky de toda la vida, nos hizo esta maravilla. Y por los 8 cojines nos cobró solamente 310 euros incluyendo el material. Y con un acabado muy decente. Con su cremallera para quitar las fundas y con sus velcros para que no se muevan los cojines. No sabéis qué ilusión cuando apareció Pascual, que fue el que se encargó de esta tarea, con todos los cojines nuevos y pudimos ver lo bonito que quedaba. Ni en el Himalaya portean así los pobres sherpas. Y de paso le llevamos el asiento de la mesa de cartas, que era de madera y estaba estropeadísimo. Y le puso un poco de acolchado y nos lo forró con el mismo material, muy aseado, y además de que quedó como nuevo, pues es comodísimo, mucho más que la madera maciza. Y luego algunas cosas menores. Llevamos estas toallas de microfibra de Decathlon, que son enormes y las venden en muchísimos colores diferentes, con la ventaja de que no ocupan nada y se secan en 0, y como hay tantos colores, pues asignamos una a cada invitado para que no se tengan que traer la suya y una cosa menos que tienen que cargar en su equipaje. El único problema es que algunas de las chicas protestaban después de estar 3 o 4 días en el barco secándose con la toalla cada vez que se bañaban en el mar, cuando por fin las desembarcábamos en tierra y se querían duchar en los vestuarios de puerto, y les daba un poco de cosa seguir utilizando la misma toalla. Así que como somos muy buenos, llevamos también unas cuantas toallas de estas de rizo, pues más agradables para secarte en tierra, y las reservamos para el último día. Si es que somos los mejores anfitriones del mundo. Mirad cómo se encuentran los invitados, los camarotes cuando llegan a bordo. Y para terminar, 2 detalles más. Tenemos este felpudo de aquí, que también es de Ikea, que tiene una base antideslizante. Y viene muy bien para cuando alguien entra desde fuera habiéndose bañado con los pies mojados o cuando sale de la ducha, para no mojar todo el barco. Y como tiene esa base antideslizante, no resbala absolutamente nada. Y luego llevamos estos manteles para la mesa de bañera que están cortados a partir de una lámina de silicona, que parece que lleve pegamento. Vamos fuera y os enseñamos lo bien que funcionan. Mirad lo fáciles que son de poner. Y llevamos 2, uno para cada ala de la mesa. Y ahora os voy a enseñar hasta qué punto cumplen su función. Mirad qué maravilla. Este ya se cae y el otro, vamos, es que lo puedes poner a 45 grados y no se mueve del sitio. Para cuando estás comiendo en la bañera en verano y el barco se balancea, o no digamos navegando, son una maravilla. Y nada más. Como siempre, esperamos que os haya gustado y que podáis aprovechar algunas ideas para vuestros barcos. En la descripción del vídeo os pondremos algunos enlaces a cosas que hemos ido enseñando. Si queréis ayudarnos a que el canal salga adelante, por favor suscribíos y recomendadlo a vuestros amigos. Buena proa y hasta el próximo episodio.